Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. Tuvimos un pequeño percance, entonces la charla de este momento se va a cambiar. El tema va a ser por qué contribuir en el software libre. Entonces la va a impartir nuestro colaborador Joaquín. Entonces lo voy presentando. Joaquín Bravo ha participado como expositor en varios eventos latinoamericanos de Drupal desde el 2011. Ha organizado junto con otros miembros de Axai y la Universidad de Guadalajara el Drupal Summit Latino en el 2012 y participó en la organización de Drupal Camps de Puebla en el 2013 y de la Ciudad de México en el 2014. Tiene un par de commits en Drupal Core y algunos otros módulos. Participó en los foros grupales de groupsdrupal.org, los wikis o comunidades virtuales de drupal.org/documentation y en el blog de Axai de manera recurrente. Entonces, pues vamos a esperar que todo esté listo y vamos a iniciar con esta charla. Espero no haya ningún inconveniente, pero va a ser bastante interesante. Muchas gracias. No es tan visual. La charla es por qué contribuir o cómo contribuir al software libre. La primera pregunta es ¿por qué? Y el por qué, yo lo que estoy dando son básicamente cuatro respuestas de por qué contribuir al software libre. Una razón es para mejorar tus habilidades como programador. ¿Quién de aquí es de sistemas? ¿Y los demás? ¿Qué otras carreras hay? Economía, negocio internacional. Voy a pensar duro también cómo vendérselo a ustedes. Está un poco más difícil, pero igual les sirve tal vez para saber qué es esto, ¿no? Este, entonces una es para mejorar tus habilidades de programación, ¿no? Para tus proyectos también te va a servir, para tu carrera y para tus conexiones. ¿Cómo te va a servir para mejorar tus habilidades? Normalmente aquí en la escuela, yo me acuerdo también cuando estuve estudiando, pues si aprendes programación, estructuras de datos, programación web, a lo mejor alguna clase de negocios, alguna clase de organización de proyectos, pero en realidad muchas veces las universidades por darte una buena base sólida en cuanto a los conceptos, no pueden estar en lo más actualizado que tiene la industria de qué es lo que se está usando de tecnologías. El último lenguaje, los últimos frameworks. Es muy complicado poder dar ambas cosas y en realidad está bien que las universidades se enfoquen un poco más como en las bases, los conceptos y que esos estén sólidos. Contribuyendo, si tú a la par que estás en tu universidad, cuando te encargan un proyecto, dices, ok, ¿qué proyecto open source puedo usar? ¿Qué librería puedo usar yo para resolver este problema? Vas a encontrar con la tecnología más de punta que va a haber, inclusive más que si te vas a trabajar a un banco, que si te vas a trabajar a menos de que te vayas a trabajar en una empresa de tecnología, lo que encuentres en los proyectos open source va a ser más avanzado y más de punta que en casi cualquier otro negocio. Entonces, sí vas a aprender muchas habilidades muy relevantes para cuando te quieras contratar al salir. Además, vas a tener eso es como del lado técnico, que es como lo más obvio, ¿no? Pero fuera del lado técnico, la verdad, todos nosotros programadores, pues somos unos ñoñitos, ¿no? Bueno, yo era así como cero habilidades de comunicación, ¿no? Y eso, la verdad, esas que les llaman en la industria soft skills, ¿no? O habilidades que no son duras, no es programar, es más bien saberte comunicar, saber colaborar, saber interpretar lo que te está pidiendo el cliente. Esas habilidades no se aprenden tan sencillo en la escuela y en cambio sí, si colaboras en un proyecto open source, la comunicación va a ser lo que más vas a desarrollar de habilidades, incluso más que tecnología. ¿Por qué? Porque vas a estar, uno, trabajando en un equipo distribuido, ¿no? Normalmente cuando entras a alguna empresa chiquita, pues vas a ser tú y otro güey desarrollando la página web de tu cliente. Si bien te va cinco, a lo mejor en tu primer proyecto, cinco personas, si entras a colaborar, si te interesa, si para desarrollar un proyecto de aquí de tu universidad usas un proyecto open source, cualquier proyecto open source que agarres van a ser muchas más personas las que van a estar colaborando y con las que te podrías comunicar. Si agarras Drupal, por ejemplo, que de ahí nos conocimos, son miles de personas las que están colaborando en Drupal. Si agarras
Django, Ruby on Rails, casi el que escojas de los conocidos no puedes fallar porque va a ser un proyecto muy grande de muchas personas que requieren un esfuerzo de coordinación muy grande. Vas a aprender a hacer preguntas, vas a aprender a tener comunicación asertiva, vas a crecer un poquito en inglés le dicen tener una piel un poquito más gruesa, que te resbale un poquito los comentarios y no tomarlos personales, porque hay gente muy grosera, la verdad eso es algo que sí se está intentando mejorar. Linus Torvalds, el que hizo el kernel de Linux, incluso hace poco mandó un mail, perdón por tantos años de ser un mamón, porque sé que lo he sido, ¿no? Básicamente eso dijo. Y sí, es un problema realmente, pero aprendes a comunicarte sí, dejando un poco de lado cualquier cosa personal y tomándolo más bien, a ver, este compa, ¿qué me está queriendo decir? ¿Me está atacando a mí o la idea? Y casi siempre te están atacando la idea, el commit, ¿no? Y muchas veces no es atacando, sino como son proyectos en donde la mayoría usamos, pero pocos contribuimos, la persona que entra a contribuir o las personas que ya están contribuyendo están muchas veces acostumbradas a escuchar nada más quejas o gente que tiene dudas. Y si ustedes, en vez de nada más hacer dudas, investigan un poquito más y ayudan a resolver las dudas de otros, esa es una habilidad muy grande que van a estar aprendiendo, ¿no? Cómo resolver dudas, cómo comunicarlas. ah, es como, es probablemente la mayor ventaja si empiezan a contribuir en código, en proyectos de código abierto. Y además aprendes a comunicarte en distintos medios. Aquí normalmente la comunicación es en persona, en la universidad casi siempre. Cuando vas a trabajar de manera remota con alguien, a menos de que estés en una universidad virtual, no sucede. Pero en Internet el común denominador no va a ser así. Incluso si trabajan para algún cliente, casi siempre la comunicación va a ser remota, va a ser por chat, va a ser a través de alguna llamada, que incluso son las menos. Entonces el aprender a dejar como todo. Incluso la gente que hace GitHub, hay una presentación muy padre de uno de los primeros programadores de GitHub que se llama cómo GitHub usa GitHub para programar GitHub, porque todo está en GitHub, ¿no? O sea, para ser redundante, si hay algún problema, no lo resuelven en persona, sino que crean un issue, crean un ticket, ahí escriben y tienes que escribir de manera clara cuál es el problema para que otros que no estuvieron ahí cuando lo platicaste con alguien, al leerlo puedan entenderlo. Si alguien no lo entiende, comenta, oye, ¿de qué se trata el issue? Entonces los comentarios son muy importantes. Cuando estás resolviéndolo y haciendo un commit, los comentarios de, aquí estoy resolviendo tal cosa. Entonces toda la comunicación tiene que ser súper clara en todos esos niveles cuando creas el issue, cuando lo estás resolviendo en el código. Entonces, realmente el mayor beneficio que van a tener es en sus herramientas de comunicación. Otra, pues obviamente va a ser su habilidad para aprender a colaborar con más personas. Una cosa es saber colaborar con tu amigo que ya te cae bien y que pues lo metiste al equipo aunque sabes que es flojo, pero que va a ir por los refrescos. Y otra cosa es tener que colaborar con 1000 gente en internet que probablemente no te va a caer bien de buenas a primeras porque van a pensar muy diferente a ti. Y de hecho es algo que las empresas grandes ya buscan. No se han oído que sí se busca como mucha diversidad porque la diversidad de ideas y de contextos, de pasados de cada persona, si todos son iguales, pues van a producir ideas similares, parecidas. Y en cambio en Internet, en los proyectos open source, en donde contribuye gente desde Brasil, la Patagonia, hasta la India, China y Estados Unidos, pues hay una gran diversidad y aprendes a colaborar con todas esas personas. Aprendes a delegar, a saber qué tareas sí puedes tomar tú y sobre todo como a saber en dónde eres fuerte, porque para colaborar en proyectos open source no nada más es código, hay que saber colaborar en aclarar un issue. Yo, por ejemplo, para mí creo que es mi habilidad en mi trabajo más grande, el poder que el cliente diga algo y poder, todos estamos escuchando, pero cada quien escucha cosas diferentes, entonces el poder entender realmente qué es lo que se requiere y después traducirlo a cosas técnicas es una habilidad muy grande que vas a aprender programando y colaborando en un proyecto open source. Ah, además de muchas habilidades de liderazgo, ¿no? Vas a ver, para empezar, a buenos líderes, porque esos proyectos exitosos son exitosos normalmente por liderazgos muy fuertes, ya sea el de Linus Torvalds, en Drupal el de Dries Buytaert, porque hay 1000 proyectos open source, pero la mayoría se quedan chiquitos. Los que son grandes es porque sí tuvieron un muy buen liderazgo, un muy buen modelo de colaboración, en donde realmente sí se invita a que más participen.
tú entrar a una comunidad como la de Drupal, como la de WordPress o como la de Gatsby, que son las que conozco, son comunidades que realmente te invitan. En Gatsby, por ejemplo, haces tu primer commit y te regalan, me regalaron esta camiseta, ¿no? Así, regalada, te la envían a tu casa. Te invitan, ¿no? A colaborar. Y el commit era una tontería, era así como, esto este código que descargué no está, ya casi no me acuerdo qué era, pero me parece que era que no desplegaba el autor, era un blog, es un código para crear blogs y creo que no desplegaba el autor en una de las páginas, o sea, sí en el resumen, pero cuando entrabas ya a una página no te lo mostraba, agregar el autor, bien sencillo, y pues ya, te regalan una camiseta, ¿no? Y empiezas a involucrarte con la comunidad. Entonces, bueno, más adelante viene, ya me estoy adelantando, ¿no? ¿Qué otra cosa vas a mejorar muy bien? Son las mejores prácticas. Vas a aprender las mejores prácticas de la industria, porque normalmente cuando entras a trabajar, incluso en un banco, que me ha tocado ver proyectos bancarios o en alguna empresa grande, y que ni siquiera el código está versionado, ¿no? O que ni siquiera tienen pruebas unitarias, y en casi cualquier proyecto open source que se respete de los conocidos, nuevamente, tienen las mejores prácticas. Tienen pruebas unitarias, pruebas funcionales, un CI/CD, no sé si hayan escuchado, con Continuous Integration y Continuous Delivery. Es decir, cada commit que se hace a estos proyectos está generando que se corran las pruebas para ver si ese nuevo cambio en el código fuente rompe algo del sistema, inmediatamente se corre. Pruebas de integración, este cambio individual corre, pero cuando lo conecto con este otro sistema se rompe o sigue funcionando bien la comunicación. Ese tipo de cosas normalmente en proyectos chiquitos no la tienen, pero en un proyecto open source grande que tienen que colaborar cientos de personas es crucial que existan ese tipo de sistemas. Y los aprendes trabajando en un proyecto open source. Aprendes realmente las mejores prácticas. Control de versiones, continuous integration, continuous delivery, cómo hacer branches. Normalmente cuando estás trabajando tú con tus amigos, pues a lo mejor si tienen control de versiones ya están del otro lado, pero muchas veces yo me acuerdo que en la universidad era, te paso la carpeta versión 2.2, 2.3, la 4 esta es la buena, la 4 está así, la 5 esta es la chida, y pues era un desmadre de código, ya no sabías cuál era el chido. Usar control de versiones es apenas como la punta del iceberg, pero luego empezar a usar branches, ¿no? Y poder decir, ok, esta parte del código yo la voy a programar en otro branch, tú vas a programar esta, vamos a hacer el merge. Eso lo aprendes muy bien en proyectos de open source. Las mejores prácticas las vas a aprender muy bien ahí. Beneficios para tus proyectos. Si empiezas a colaborar, si empiezas a usar un proyecto open source en tus proyectos de la escuela, dices, a ver, este programa que me encargaron, ¿con qué lo puedo usar? Y empiezas a involucrarte un poquito. Cuando te gradúes vas a estar ya kilómetros adelante de cualquiera de tus compañeros que no hayan hecho eso, porque son proyectos que ya se están usando en la industria. Cuando alguien te pregunte, oye, pues aquí usamos React, ¿has usado React? No, pues no. ¿Has usado Drupal? No, pues no. En cambio, si ya te involucras, es como tu primera herramienta de venta. Incluso para vender, si llega un cliente, yo tuve una empresa durante 10 años, hacíamos Drupal, contribuíamos a Drupal. Cuando llegaba un cliente y veía, pues ustedes saben Drupal, sí, incluso mira, y le enseñaban la página de drupal.org, donde estaba tu profile, los módulos que habías contribuido, era una venta automática, porque la persona ya sabía, no, pues este güey sí sabe, ¿no? Es capaz, lo veo ahí mismo que contribuye y que está, y otras empresas que contribuyen también, incluso se acercan a ti para que puedas tú venderles, ¿no? Entonces es una herramienta de ventas la mejor herramienta de venta. Eso sí, es importante, hay mucho, en inglés burnout, en español, ¿cómo lo traducirían? Hay mucha gente que se harta, ¿no? Si lo haces nada más en tu tiempo libre y tú dices, bueno, una cosa es la escuela, una cosa es mi trabajo, si alguien ya trabaja en en sus horas libres o hace prácticas y te dedicas a hacer open source nada más en tu tiempo libre, es más complicado porque hay gente que lo vuelve su vida y después termina quemada, ¿no? Tal cual burnout, porque es como mucho desgaste. Lo ideal es que puedas incorporarlo a lo que haces día a día. No intentes contribuir a un proyecto que no vas a usar para un proyecto de tu escuela o para un proyecto de tu trabajo. Al revés, busca qué proyecto realmente de lo que me están pidiendo hoy,
me puedes servir y ese es el mejor proyecto al que puedes empezar a contribuir. A futuro también, si esto a lo mejor suena más abstracto para ustedes, pero va a haber un mejor retorno a la inversión si colaboras. Nos pasaba en proyectos grandes en donde ya encontramos un bug en la librería open source que estábamos usando. Hay dos opciones. Encuentras un bug. O tú haces el medio, le encuentras el caminito alrededor del bug para que no se vea en tu sistema. O, y ese es un camino muy válido, ¿no? Y la mayoría, de hecho, lo primero hacemos eso. Pero si en cambio intentas ver de qué se trata el bug y resolverlo en el proyecto que estás utilizando, ese va a ser el mayor win para todos porque uno, vas a empezar a contribuir para ese proyecto que vemos que te ayuda para muchas cosas, pero además para tu proyecto le va a ayudar a que si en un futuro sacan la versión 2 del proyecto, tu cambio ya está incorporado. En cambio, si tú hiciste un workaround y sacan la versión 2, vas a tener que portar el workaround que hiciste a la versión 2. Y si tú ya no estabas y cambió la versión y ya tu sistema ya no funciona cuando instalen la nueva porque hiciste ese camino chueco en vez de realmente intentar contribuir, al final es más costoso en realidad no contribuir que contribuir. Es decir, vas a ganar más por ese poquito tiempo de más que le dediques a entender cuál es el problema raíz y resolverlo en el problema raíz, aprender a comunicarte, este es el problema, creo que esta es la solución, o a lo mejor ya hay alguien que está trabajando en el problema y tú puedes probarla y decir sí, sí funciona la solución, no, no funciona, creo que va por aquí, y colaborar. Ese poquito más de tiempo que le dediques te va a redituar muchísimo a futuro en mantenimiento del programa, en conocimiento para ti, habilidades que aprendiste, etcétera. Este, a final de cuentas, puedes llegar a influenciar incluso la dirección de un proyecto open source. A final de cuentas, nosotros en proyectos grandes, National Geographic, que estaba desarrollando su página, queremos tener media con Drupal. Estamos usando la versión más nueva de Drupal, el módulo que se usa es este, pero tú ya estás involucrado en el proyecto, nosotros ya estamos involucrados en el proyecto de Drupal y ya sabíamos, la versión que está hoy va a ser deprecada dentro de 2 meses. Es mejor que empecemos a usar la que está en beta, ahorita va a ser más costoso porque no está lista, pero sabemos que la migración a futuro no va a costar tanto trabajo, pues, porque lo demás se va a dejar de usar y va a ser más costoso a la larga estar usando algo que ya no recibe mantenimiento. Entonces realmente sí te ayuda mucho estar involucrado, meterse a los chats, etcétera, ¿no? Este, y a final de cuentas también las empresas que te contratan incluso venden eso, ¿no? Ya en la empresa en la que trabajo, Wiseline, si nosotros podemos decir a un cliente lo que les platicaba hace rato, pues nosotros tenemos 3, 4, 5 personas que contribuyen código a este que nos estás pagando para que realicemos, pues inmediatamente la venta se hace. Y tus habilidades para que te contraten, pues también son más altas. Y como el proyecto open source de entrada es transparente, todo el mundo ve las contribuciones, ya sean de código, documentación o lo que sea. Como son públicas, estás armando un currículum y un portafolio público que te va a ayudar después tú cuando quieras ser contratado. Y finalmente les aconsejo mucho, fuera de estos eventos que organiza su universidad, hay más eventos que se organizan a nivel ya no de la universidad nada más, sino del proyecto. Si ustedes empiezan a involucrar, por ejemplo, ir al FCL que organiza la misma Universidad de Guadalajara, o nosotros organizamos el Drupal Camp, ya no, pero había Drupal Camps que se hacían aquí en la universidad, que eran eventos no organizados por la universidad, que más bien la comunidad organizaba con ayuda de la universidad. Aquí en México también me parece que a fin de año va a estar el Python, el primer Python LATAM de América Latina va a ser en Puerto Vallarta. Ir a ese tipo de eventos son oportunidades grandísimas de conocer a la gente que está contribuyendo a esos proyectos y de aprender de primera mano. Pues. Entonces es donde más te abre como la mente a realmente todo este mundo, qué posibilidades tiene este proyecto, cómo se usa y donde te enamoras ya no nada más del software, sino de la comunidad y las personas que están alrededor de él. Entonces es como muy recomendable que acudan a ese tipo de eventos y que se involucren con la comunidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Más o menos ya lo platiqué, pero es dentro del proyecto que ya te hayan encargado encontrar qué librería open source puede servir.
entrar a leer. Normalmente cualquier proyecto open source va a tener un README, leer el README. En el README, si tienen buenas habilidades de comunicación, que un proyecto grande normalmente las tiene, te dice cómo contribuir, cuáles son, dónde está la comunidad, dónde se reúne, en Slack, en algún foro. Entrar a esos foros y realmente ahí vas a ver, te sorprendes de repente ver, aquí el fundador de Drupal, Dries Wittert, aquí ahorita yo lo estoy viendo en vivo hacer un comentario sobre un issue que está pasando. Entonces empiezas a ver a la gente que hace que ese proyecto funcione en persona, pues, y podrías platicar con ellos. Entonces, realmente eso es lo más importante, como encontrar dónde se reúne la comunidad, ya sea en un chat, en un foro o en alguna lista de correo, y luego empezarse a involucrar. Empezar a leer los issues. Hay algo que se le llama issue triage, que es como, triage es lo que hacen las enfermeras cuando llega una persona a un hospital. Tiene que primero pasar por las enfermeras porque no saben si necesitan llevarlo a traumatología, a cardio, a que le hagan que le tomen unos rayos X, ¿no? Primero alguien tiene que revisarlo y decir, ok, necesitamos mandarlo para acá. Entonces, mucha de la labor que es muy apreciada en los proyectos open source es hacer triage. Leer issues viejitos que hace 6 meses que no se han comentado y tú poder decir, sí, este issue todavía ocurre porque lo probé hoy y sí, confirmo. A lo mejor era una persona que le pasó ese error y si tú lo puedes confirmar, pues esa es una gran ayuda. Si tú puedes contribuir a, no, este issue creo que funciona porque no instalaste bien esta librería o este ya no existe, esos issues viejitos son la mejor puerta de entrada a empezar a contribuir a un proyecto, porque eso es lo que más necesita como un proyecto open source, cariño para mantener los issues vivos y saber qué es basura y qué ya no, en realidad ya no debería estar ahí y qué cosas sí es importante que se siga revisando. Este, Gracias. Estoy un poquito enfermo. Si me escuchan un poquito mormado, pues sí, sí estoy bastante. En realidad creo que ya casi. Ah, entonces encontrar dónde está la comunidad, buscar los issues viejitos. ah, y ya, básicamente. De las mejores cosas que yo veía que hacía alguien cuando empezaba a contribuir era algún issue en Drupal, ¿no? En Drupal pasaba eso, que había issues que tenían 2 años, 3 años y una conversación enorme, así ya 100, 200, 300 comentarios. Es muy difícil entender ni siquiera si todavía sigue siendo relevante. Y había gente que nada más se especializaba en leerlo todo, actualizar la descripción y al final poner, por cierto, este issue sigue siendo relevante aquí, el link del el que está trabajando está acá. Hacer ese resumen bien es una habilidad de comunicación muy grande y es algo valiosísimo porque si no la gente se pierde en el mar de comentarios que puede haber en un proyecto grande de open source. Entonces son del tipo de habilidades que sí son como muy, muy necesarias. Y finalmente simplemente ser como valiente y perderle el miedo a como hacer el primer comentario. Tu primer comentario puede ser algo así sencillo de, oye, disculpa, esto que aquí pusiste no lo entiendo, ¿no? Y alguien a lo mejor te dice, ay, qué tonto, vete a leer el manual. O a lo mejor alguien más llega y, no, creo que va por aquí, ¿no? Pero si no haces ese primer comentario, va a ser muy difícil que te empieces a involucrar. Y muchas veces ahí es donde nos trabamos nada más lo leemos y somos consumidores pasivos, ¿no? de ese proyecto, cuando nada más darle submit a una duda es como el paso más importante, por más tonto que pueda parecer. Confirmo que este bug todavía sigue pasando, eso es una contribución muy valiosa. Entonces, conforme ustedes aprendan a quitarse el miedo de levantar la mano, también en mi chamba yo veo que es también de las habilidades que más aprecio que puedes tener. Que un cliente pregunte algo y a lo mejor todos callados y, oye, disculpa, no te entendí. ¿Te refieres a esto? Y ya, sí, o no, en realidad me refiero a esto. O sea, es esa habilidad de poder aclarar un punto, contestar, ser diligente y tratar de aclarar las situaciones es muy, muy valioso. Ah, y ya, simplemente los invitaría a que entraran entonces a buscar qué proyecto les puede ayudar a cualquier tarea que les hayan dejado aquí en la escuela y busquen a la comunidad de ese proyecto y se empiecen a involucrar. Sería lo que los invitaría
que hicieran cuando regresen a sus clases normales. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Han contribuido alguna vez a algún proyecto open source? ¿No? ¿En qué semestre van casi todos? ¿O hay de todo aquí? ¿Ya van a egresar? ¿Y no han contribuido a ninguno? No sé. Yo tampoco había contribuido a ninguno. Pero ya han llevado clases de desarrollo de páginas web, ya han llevado... O sea, desde ahí hay 1000 frameworks que pueden usar para desarrollo web. Desde Django, Ruby on Rails, y realmente ahí aprendes como lo esencial. Pues entonces, sí les recomendaría mucho, tal cual, en su siguiente tarea, digan, esta no la voy a hacer yo a patín, voy a bajarme un proyecto y la voy a hacer con mi proyecto. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu colaboración, aparte en nombre de la Universidad de Guadalajara, y los invitamos a la siguiente conferencia que vamos a tener ahorita a continuación.